poderoso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. El tema que hoy traigo se llama un testimonio fiel. Para poder estar firmes y constantes en la obra del Señor es necesario, es pertinente poder tener un testimonio fiel. Habían salido, dice, bandas armadas de los sirios y habían llevado cautiva a una muchacha, ¿verdad? La niña había sido arrancada de su país y de su parentela y llevada de la tierra de su Dios y de sus hermanos para ser cautiva en un país lejano. La llevaron, ¿verdad? A ella, como dice el versículo 2. eh, en cierta ocasión los sirios que salían a ver capturaron a una muchacha israelita y le hicieron criada de la esposa de Naamán, ¿no? Ella tuvo que vivir entre personas a las que tal vez consideraba aterradoras y extrañas. ¿Por qué? Era un país que era un pueblo que adoraba al sol, la luna, las estrellas, las plantas y hasta las piedras. Qué diferentes de su familia y amigos que adoraban al único Dios verdadero. Sin embargo, incluso en este entorno extranjero, la pequeña demostró un valor sobresaliente con respecto a la adoración a Adonai. Como consecuencia, cambió la vida de un prominente oficial que servía bajo las órdenes del rey de Siria. Esta niña, ¿verdad?, se convirtió en una sierva del hombre más poderoso del ejército sirio, llamado Naamán. Este general era altamente valorado por el rey de Arán debido a las victorias que el Señor le había dado por su mano. Sin embargo, él sufría de lepra. Esto era una enfermedad incurable considerada un castigo divino en aquellos tiempos. Naamán, dice, general del ejército del Sirio, era varón grande delante de su señor. ¿Qué contraste vemos entre esta muchacha y su amo? Se nos presenta al jefe del ejército de Sirio como la personificación de lo que es ser grande para el mundo. En cuanto a este, poseía todo lo que su corazón deseaba. Pero este fuerte y valeroso hombre era leproso. La mano de Dios se había apesadumbrado sobre él en juicio. La lepra era una enfermedad que produce llagas, deforma el cuerpo, ataca el sistema nervioso y es altamente contagiosa, lo que provoca que el enfermo tenga que ser aislado de su familia y de la sociedad. Vemos que la joven no se identificó con los sirios o con sus dioses. Ella sabía muy bien quién era, una israelita, una sierva del Dios soberano. Es difícil imaginar circunstancias más desgraciadas que las de esta pobre muchacha. A pesar de ser esclava, había llevado con ella un secreto a la tierra extranjera, un tesoro que hizo de ella un instrumento de bendición para Naamán y para toda su casa. Llevaba con ella el secreto de Dios, el tesoro de su conocimiento. La joven capturada que servía a la esposa de Naamán le informó sobre un profeta en Israel que podía curar la lepra de su esposo. A pesar de su cautiverio, esta joven tenía una fe inquebrantable en el poder de Dios a través del profeta. La muchacha cautiva conocía a Dios y al profeta, por medio del cual actuaba gloriosamente en Israel por aquel tiempo. En la Biblia encontramos, amada iglesia, muchas lecciones sobre buenas y malas decisiones, pero también de buenas y malas actitudes. Este es el caso de esta joven esclava, la cual por su buena actitud hizo posible un milagro en su amo, milagro que aún todavía sigue dejando grandes lecciones para cada uno de nosotros. Ella estaba esperando
estaba superando, ¿verdad? Tal vez su profundo dolor. Eso es lo que hizo Jesús nuestro Señor. Primera de Pedro 2:23. Primera de Pedro 2:23 dice que cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esa es la lección que nos deja el Señor. E igualmente habrá ocasiones cuando aquellas personas que nos han causado algún mal en la vida, ¿cómo podemos tal vez sentirnos nosotros? Pero somos llamados a orar por ellos. Y si no conocen a Jesús, presentarles el camino de salvación, el Evangelio de Jesucristo. Como dice el apóstol Pablo, que debemos de vencer el mal siempre con el bien y no con venganza, porque dice que la venganza la hace el Señor. Así que ni el dolor ni el sufrimiento que hemos tenido o que estemos teniendo puede ser un impedimento para testificar acerca del poder de Dios. Vemos que esta joven fue generosa con su amo, no porque hubiera pasado por un lavado cerebral para actuar así, sino porque realmente comprendió el profundo amor de Dios. Cuánto valor desplegado por esta joven que no se registra ni siquiera su nombre para continuar siendo, ¿verdad? Para continuar siendo ella quien era, porque estaba firme en sus principios y creencias a pesar de su circunstancia adversa. Y es necesario más valor para amar y tratar con genuina bondad a aquellos enemigos y en algunos casos a aquellos que nos lastiman. Eso nos manda el Señor. ¿Por qué la joven tenía esa actitud? Nos podemos preguntar. ¿Por qué habría ella de que a sus enemigos, a los que le despojaron de su casa, yo tenga que decir, aquí está la razón o aquí está lo que usted puede hacer para que quite su lepra? ¿Cuál era? La razón es que ella tuvo una formación de los valores morales y de la ley desde temprana edad, transmitida a través de generaciones, a partir de narrativas contadas durante las largas noches alrededor de hogueras, conversaciones alrededor del pozo o en la casa mientras se hacían las tareas domésticas. Los hebreos consideraban a los hijos como un regalo de Dios y dedicaban sus energías a educarlos para el futuro. Los padres eran responsables de su conducta y los primeros maestros. Tanto el padre como la madre eran los responsables. Los festivales y fiestas eran una herramienta de enseñanza muy importante. Se detectó un virus. Ofrenda el La dispositivo Pascua, químico. la fiesta de las semanas, y la fiesta de los tabernáculos proporcionaban oportunidades para que los niños hicieran preguntas y aprendieran. Los niños aprendían a leer y a escribir, por tanto, estaban en la capacidad de aprender y memorizar porciones del Pentateuco. En consecuencia, la educación en Israel era una fuerza constante y poderosa en los hogares y la sociedad israelita, aunque su forma y contenido cambiara según las necesidades de los diversos tiempos y lugares. Sin importar la época o el lugar, la educación proporcionaba una estructura para transmitir enseñanza valiosa y la tradición sagrada, y como tal debía considerarse uno de los pilares fundamentales de la vida y la fe del pueblo de Israel. Amados padres, amados familia, que hay muchos padres. Ustedes, así como nosotros tenemos que ser responsables ante Dios de impartir ese conocimiento a nuestros hijos cada día. Deuteronomio 6, 4 al 7 dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, ¿verdad? Como se dice en inglés, all time, todo el tiempo. Tenemos que estar con nuestros hijos, ¿verdad? En esa enseñanza del conocimiento de Dios. Naamán estaba angustiado, necesitaba un milagro. Pero ahí estaba la joven diciendo, ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra.
La niña conocía al profeta y sin duda también al Dios de él. Y sin vacilar, creía no solamente que tendría el poder, sino también la voluntad de curar a su amo. Es muy hermoso ver la fe derramada de esta manera. Las palabras de la muchacha fueron como el espontáneo suspiro de su corazón afligido por la desesperada condición de su Señor, condición para la cual no había otro remedio que el secreto traído por ella a esta tierra lejana. La jovencita estaba preocupada y manifestó su compasión por el estado de salud de su amo. Ella no tuvo dificultad en creer que Dios era el único que podía sanarlo. Si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria. Qué fe y simpatía había en estas palabras, qué expresión del amor de Dios cercado por el pecado y la miseria. Cuadros como estos nos rodean todos los días, amados hermanos. Vemos la lepra del pecado, de la maldad, de la violencia cada día en nuestro país, en nuestras sociedades, en el mundo entero. ¿Y cuántas veces lo percibimos con la más fría insensibilidad? Aún si sucede que nuestros corazones se deshacen, ¿cuán poco tenemos esta fe que pone a Jesús en presencia de todo mal? Jesús es la fuente inagotable y la cura con su sangre preciosa para el pecado que tiene sumido a la humanidad. Una muchacha sencilla, sin ninguna preparación, dio testimonio del poder de Dios. Debemos testificar con sencillez lo que aprendemos de su palabra, de cómo ha transformado la vida de aquellos que hemos puesto la fe en él. Como el salmista David dijo acerca de Dios en Salmo 103, del 3 al 5. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca. Que nada te detenga, amada iglesia, para dar testimonio del Dios que está poderosamente actuando en tu vida. Naamán debía haber sentido respeto por la joven cautiva. Él reconoció a alguien singular que fue capaz de hablar con sinceridad y amor en una situación difícil. Fue así que escuchó su consejo e hizo lo que la joven sugirió. Él fue al encuentro del profeta Eliseo y recibió la cura. La fe de la sierva de Naamán fue exaltada por Dios. Su compasión y amor por el prójimo hizo que este hombre creyera en el único Dios verdadero. En Segunda de Reyes 5, 3, 4 dice, dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta. Hubo ese pedido y ellos escucharon ese pedido. A esta joven se le tomó en serio. Sus palabras tenían autoridad, amada iglesia. Los hijos de Dios estamos llamados a hablar con autoridad. Porque en nosotros no vive cualquier persona, en nosotros vive Jesús. Somos sellados con el Espíritu Santo, no somos cualquier persona. Somos los hijos de Dios, somos real sacerdocio, somos nación santa. Y vemos que esta chica, esta joven, a pesar de su sencillez, no tenía títulos ribombantes, ¿verdad? Pero sin embargo, ella pudo tener esa autoridad. Parece que su conducta era ejemplar, su vida tan entregada al Dios de Israel que se le prestó atención a su testimonio y se le acogió favorablemente. El Espíritu Santo usó el testimonio de esa niña para hacer una gran obra de Dios. Dios mismo se colocó detrás de las simples palabras de esta niña judía. Pensemos por un momento en la reputación de Lot en Sodoma y Gomorra. Lot sí era justo, pero vivía en compromiso con el mundo de Sodoma. Cuando el Señor anunció el juicio sobre Sodoma, la Biblia dice deplorablemente de Lot. Lot salió para hablar con sus futuros yernos, es decir, con los prometidos de sus hijas. Apúrense, les dijo. Abandonen la ciudad porque el Señor está por destruirla. Pero ellos creían que Lot estaba bromeando. Génesis 19, 14. Las palabras de Lot parecían una mala broma sin autoridad. Lo que apenas causó fue risas, actitudes de burla.
No tenía autoridad, Lot. En cambio, las palabras de la niña sí tenían autoridad, de manera que fueron tomadas en serio. Corazones, manos y pies fueron movidos por esa palabra. En el versículo 4 de la segunda de Reyes leemos, entrando Naamán a su señor le relató, así se ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. ¿Qué es lo que provocan nuestras palabras, amada iglesia? ¿Nos toman en serio? ¿Tenemos la autoridad? ¿Tiene nuestro testimonio una buena reputación, una buena recepción? ¿Está Dios detrás de lo que hacemos y decimos y pensamos y cómo actuamos, aún cómo nos vestimos? ¿Puede el Espíritu Santo usarnos para el obrar de Dios? ¿En qué consistía la autoridad espiritual de esa niña? Si rogase al profeta que está en Samaria. Percibimos en sus palabras donde estaba su corazón, en su casa, a pesar de que no le iba mal en la casa de Naamán y que vivía en medio de la riqueza y suntuosidad, un mundo que antes no conocía. Su mente se mantenía ocupada con el país y el pueblo de Dios y con el Dios de Israel mismo. Su corazón, amados, estaba en Israel. Ella no negoció su fe. Muchos podemos ser cristianos, pero nuestro corazón, ¿dónde vive? ¿Vive acaso en el mundo? Muchos se encuentran en medio de este mundo, tienen que trabajar y servir estando en el mismo, pero su corazón está en Cristo. Gloria a Dios por eso. Eso lo afirma Mateo 6:21, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En otra versión dice, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestra atracción. Y otra versión dice, porque donde está tu tesoro, puedes estar seguro de que tu corazón también estará ahí. ¿Dónde está nuestro corazón? Allí también se encontrará nuestra autoridad. Naamán volvió a su casa curado, declarando que nunca más haría holocaustos y sacrificios a ningún otro Dios, sino solamente al Señor. Segunda de Reyes 5:17. El testimonio de la joven cautiva proclamando un Dios todopoderoso, capaz de hacer lo imposible, fue exitoso. En el tiempo de Jesús, a los que rechazaban su mensaje, él mismo les dijo, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Lucas 4:27. ¿Qué daba a entender esto? Que Dios permitió el cautiverio de aquella muchacha para que la gracia de la sanidad divina fuese experimentada por este extranjero también amado por Dios, aunque no fuese descendiente de Abraham, Isaac e Israel. Así como también el Señor nos alcanzó a nosotros, amados, como gentiles, Él nos ha alcanzado. Él nos dio la sanidad espiritual. Él nos sacó del hoyo, Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable y Él nos ha dado un nombre. Los incrédulos, los que no conocen de Él, deben ser alcanzados por la gracia de Dios. Y nuestro testimonio, que deben ser cartas abiertas al mundo, es una herramienta poderosa para poder alcanzarlos. ¿Qué lecciones nos deja esta historia, amados? Amada iglesia. La niña cautiva estaba lejos de su hogar y aquí viene la aplicación, pero no olvidó a su Dios. En su soledad seguramente cantaba salmos de alabanza y no se olvidó de las maravillas que Dios hacía por medio del profeta Eliseo. Lo más hermoso es que ella testificó de su fe. Esta muchacha se encontraba lejos de casa, de su tierra, en donde desarrolló la fe en el único Dios vivo y verdadero, y en donde vivía las implicaciones de dicha fe. Y la lección que aprendemos de ella en su lejano exilio de casa y de país es que aun estando lejos de casa, no abandonó a su Dios. No se olvidó del Dios que sana y no dudó en dar testimonio de su Dios, el único y verdadero, porque vive y reina.
La joven tuvo una fe inamovible en Jehová de los ejércitos. Confió plenamente que sanaría a su amo a través de su profeta fiel Eliseo. Como padres, cuando impartimos, amados, instrucción bíblica fundamentada en la palabra de Dios a nuestros hijos, reglón tras reglón, día tras día, Dios es fiel y jamás permitirán que se desvíen, se mantendrán fieles a sus convicciones y principios bíblicos, porque eso es promesa del Padre. Si tú instruyes al niño, aunque fuere viejo, no se apartará de él. La joven fue una misionera en potencia, estaba testificando con su vida y compartiendo que ella creía en un Dios todopoderoso, que para él no era algo imposible poder curar a su amo de la lepra. Que ese sea nuestro desafío, amada iglesia, tener una relación con nuestro Padre Celestial para que podamos ser hijos de Dios, que testifiquemos de su poder en el lugar que nos desenvolvemos. Por eso, amada iglesia, la iglesia que quiere proclamar las buenas nuevas está esperando con ansias el día sábado. Proclamar las buenas nuevas de salvación en las calles. Ir a las almas perdidas, a los que tienen la lepra del pecado. Ella no guardó rencor a pesar de que fue separada de su familia. No estuvo amargada, al contrario, tuvo una actitud de misericordia para sus amos. Tuvo compasión de ellos como Jesús tuvo compasión de las ovejas perdidas cuando él estuvo en la tierra. Amado hermana, hermano, ¿cómo está la relación con su familia, con su esposo, con sus hijos, con los hermanos de la iglesia, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera? Estamos demostrando que Jesús vive en nuestro corazón. La palabra de Dios no solo hay que escucharla o leerla, hay que ponerla por obra. Solo así vamos a poder agradar a nuestro Padre Celestial, así como agradó la sierva de Naamán. La sierva de Naamán nos enseña que debemos ser agradecidos en todo, no quejándose por lo que no tenemos, sino siendo agradecidos con lo que tenemos, mientras aguardamos lo que tendrá para nosotros nuestro Padre Celestial, conforme a sus riquezas en gloria. Aleluya. Amada iglesia, nuestro testimonio personal abarca nuestra actitud y nuestra conducta. A veces no basta decir nada, sino que como esas cartas abiertas, la gente se da cuenta que uno es diferente por la forma como actuamos, hablamos, pensamos. El Señor nos guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Este hombre debía ser sanado y llega a creer en Dios. Él debería obtener la paz y reconocer la importancia de Israel. El Señor quería glorificarse a través de todo eso. La misma niña, a causa de ese suceso, entró en el registro de la palabra de Dios. Esa niña fue usada proféticamente para darnos un ejemplo. Naamán, a pesar de ser gentil, también alcanzó salvación como nosotros alcanzamos. La historia de Naamán nos enseña muchas verdades. Una es que Dios puede utilizar a las personas menos esperadas para hacer sus grandes obras. Así que usted no crea, no, es que no tengo teología, no soy doctor. No, Él va a capacitar a sus llamados. Solamente necesitamos un corazón humilde y dispuesto a obedecerle. Todas las circunstancias en nuestra vida, si somos seguidores completamente entregados a Él y confiamos a Él, sirven para nuestro bien. Todas las situaciones de la vida obedecen a la disposición de Dios. Somos guiados por un camino que se le debe servir para lo mejor al Señor y a su obra. Dios quiere, amada iglesia, que seamos testigos de Él en cualquier situación o lugar para que su nombre sea glorificado. Él dice, para que vean que ustedes son luz y puedan glorificar al Padre por cómo ustedes son. Que el Señor, amada iglesia, nos ayude a ser una luz en la oscuridad. La luz de aquella pequeña sierva que Dios permitió que fuera llevada a Siria comenzó a multiplicarse. Que eso también sea una realidad en nuestra vida. Mi fe va a depender completamente
de la disposición de creerle a Dios. Por eso el Señor dijo, no te digo que si crees, verás la gloria de Dios. Tenemos que creerle a nuestro Dios, amados, y veremos su gloria. Y les dejo una hermosa promesa que amo y que amo, y siempre la repito. Bien, Salmo 112. 1:2 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendito. Oremos. La primera iglesia bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.